12:47 minutos, 1132-000-530. Seguida vamos a hacer una rondita de oyentes. Gracias. Si sumás tu mensaje de voz, dale, les dije que hoy son co-conductores, así que por favor me dejan 40 segundos, un minutito y los escuchamos al aire en breve. También estamos saliendo por nuestro canal de streaming. Somos Radio AM530. Es viernes, ¿sí? Y llega Martín Piqué, como todos los viernes. Bienvenido, Martín. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ¿Felicitas? va a dar una semana muy intensa, ¿no? Pero sí, llegó el viernes, tenemos mucho para reflexionar. Mucho para reflexionar. Sí. Evidentemente también reflexionan decisores políticos. Ajá. Porque bueno, después de estas semanas, que yo creo que, pero a nadie quizás le importa lo que yo pueda opinar, empezaron a marcar un cambio en la relación del gobierno de Milei con la sociedad. Bueno, empiezan a suceder cosas como, por ejemplo, que el 10 de abril va a haber, o se va a realizar, la tercera medida de fuerza importante convocada por la CGT y las dos CTA, en realidad un paro general de actividades. Sí. Y a partir de este hecho que se viene, que seguramente, yo estoy convencido, y es bastante obvio que tiene que ver con estas semanitas que vos mencionabas, Feli, es que me pareció interesante conversar con un dirigente sindical que está muy apegado al territorio, un dirigente sindical que tiene que ver con una zona industrial de la Argentina, emblemática de la Argentina industrial, que es la Argentina que está en crisis o en riesgo de ser desmantelada. Adáptense o mueran, dicen que en alguna reunión de manera muy provocadora les dijeron a los empresarios industriales. Bueno, si hay una zona, Feli, que representa esa Argentina industrial, te diría que es la zona norte del Gran Buenos Aires, y después podemos sumar, subiendo hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, Zárate, Campana y el sur de Santa Fe. Pero la zona norte de la provincia de Buenos Aires incluye los partidos de Vicente López, San Isidro, San Martín, San Fernando y Tigre, y también, si uno lo amplía un poco, el radar incluye a la zona noroeste, Pilar, San Miguel, Escobar, Malvinas Argentinas y José Cepaz. Bueno, estuve conversando para esta columna con el secretario general de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Vicente López. Su nombre es Emiliano Gallo, tiene 46 años. Trabajó durante muchos años en una fábrica que se llama Herrajes Roma, de la localidad de Florida. Su oficio dentro de toda la actividad metalúrgica era balancinero, trabaja con los balancines. En Herrajes Roma fabrican portones automáticos, hacen también carritos de guías para esos portones, hacen la automatización de los portones y perfiles. Es una empresa que ahora está funcionando al 50 o 60%, me decía Emiliano, que bueno, eso ocurre en muchísimas empresas metalúrgicas de la zona que están trabajando a la mitad de su actividad y que el sindicato, la UOM, ha tenido que negociar con esas empresas, sean grandes empresas, corporaciones internacionales incluso, pero también talleres metalúrgicos medio pymes y hasta barriales, una suerte de, acordamos para que no haya despidos, suspensiones. Es un escenario muy complejo, pero al mismo tiempo están pasando cosas que pueden, en términos políticos, indicar que algo se está cocinando, que en el radar, digamos, de las charlas con los afiliados de la UOM se empieza a detectar que hacia este año puede producirse un silencioso, quizás, voto castigo hacia este gobierno y su política desindustrializadora. Pero bueno, hay muchas cosas para comentar. Vamos a escuchar primero al propio Emiliano Gallo, 46 años, balancinero, como les decía, sin experiencia política ni sindical, que conversaba con nosotros. Dale. Con respecto al tercer paro que decretó la CGT, entiendo de que llega en un momento justo. Necesitamos demostrar nuestra disconformidad en las políticas que está llevando adelante el gobierno, que golpean duramente a nuestros trabajadores. Este paro va a demostrar dónde estamos parados. Sabemos que hay muchos trabajadores que han votado a este gobierno, pero creo que la relación o lo que ellos creían que Milei podía hacer se cayó muy rápidamente. Yo lo noto cuando recorro la fábrica, hablando con los trabajadores, mucha gente que lo votó.
se dio cuenta de que no es la salida, de que no es una alternativa viable para la mejora de nuestro país. Bien, ese es Emiliano Gallo, 46 años, secretario general de la UOM de Vicente López, hablando sobre lo que se viene el 10 de abril, que es la tercera medida de fuerza convocada por la CGT. Recordemos que hubo en los primeros meses del gobierno de Milei 2 paros nacionales convocados por la CGT, después todo un periodo de, entre comillas, PAX, podríamos decir, en lo laboral, por lo menos en la CGT y el gobierno, que podemos tratar de interpretar por qué ocurrió eso, porque hay también muchas críticas hacia la conducción de la CGT por esos meses que transcurrieron, y ahora se viene en este cambio en la relación con la sociedad esta tercera medida de fuerza. Yo lo que quiero también decirles es que la UOM representa una Argentina que ya no es, pero es muy complejo también decir, ya no va a haber más industria en la Argentina. Me decía Emiliano Gallo, si quieren reemplazar todos los productos que tienen que ver con el rol de la industria. La industria, por ejemplo, implica algunos dicen mero ensamblado de PCs, laptops, netbooks y también celulares en el sur de la Argentina, pero también, todo lo que tiene que ver con insumos industriales, productos que son necesarios para determinadas actividades, como por ejemplo los portones automatizados en el Gran Buenos Aires, y muchas otras tareas. Y si todo eso se reemplaza con productos importados, me decía Emiliano, ¿y cuál es la alternativa que nos ofrecen para Claro. o sea, hablando de que pero si es así sea ensamblado, si genera trabajo, digamos, ¿no? Hablemos de la fábrica que hablemos. Bueno, y hay todo un tema con, gasta divisas el conglomerado electrónico del sur, pero al mismo tiempo hay una decisión estratégica de tratar de garantizar que Tierra del Fuego tenga población, porque es un territorio estratégico cercenado por una potencia colonial ocupante. La UOM en Vicente López y en la zona norte, felicita, se escucha esto, tiene un comedor en Malvinas Argentinas, otro en José C. Paz, un centro de formación en Carapachay, 2 centros culturales donde se dictan cursos gratuitos, en Tortuguitas y en Manuel Alberti, un predio en Pilar donde capacitan a chicos con adicciones justamente en arreglo de computadoras y celulares, que es una de las actividades de las ramas de la UOM. Obviamente todos sabemos que en el momento del estado de bienestar, del pleno empleo, la UOM además había una tradición que colocaba al secretario general de la CGT. Por eso fue Lorenzo Miguel, Lorenzo Miguel no, pero sí Augusto Timoteo Bandor, José Ignacio Rucci. Lorenzo Miguel tenía las 62 organizaciones y ahora es el sector, digamos, de la economía más afectado por las políticas de Milei. Me decía Emiliano Gallo que detectan varias cosas a diferencia del gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri, los empleadores, muchos después, durante el gobierno de Alberto Fernández, de esos talleres y también grandes empresas, recibieron el ATP, la asistencia al trabajo y la producción durante la pandemia. Y, sin embargo, algunos de esos empleadores con los que discute este dirigente sindical de Vicente López, después asumieron los conceptos de la campaña libertaria y lo defendieron. También hay jubilados metalúrgicos que votaron, él lo sabe de charlar con ellos, y también trabajadores en actividad a esta experiencia de la libertad avanza y están arrepentidos. Y en ese sentido me decía Emiliano Gallo que están, a diferencia del gobierno, lo que decía, del gobierno de Macri, donde las empresas echaban directamente a los trabajadores, ahora como es muy difícil conseguir trabajadores calificados jóvenes para las tareas industriales, tratan de mantenerlos en relación de dependencia y en todo caso que haya suspensiones, pero no despedirlos porque es muy difícil reponer, dicen, según la mirada empresaria en el sector metalúrgico, a un trabajador calificado joven. Y los otros, los que tienen experiencia, se están jubilando. Me decía también que hay mucha dificultad para que estos trabajadores calificados que ingresan a los talleres metalúrgicos a realizar distintos oficios continúen, si son jóvenes, menores de 30 años o menores de 35 años, suele suceder que piden la renuncia, digamos, se cambian de laburo a otra actividad rápidamente, y él me decía que eso es un problema, pero que también lo atribuye a que los salarios del sector metalúrgico registrado ya no tienen ese diferencial que los hacía dentro del mundo, digamos, de los sectores populares. O sea, no, soy trabajador en una fábrica,
hasta tenía como un estatus, porque era el estatus que venía junto con un salario mucho más digno que quizás un repartidor de una plataforma. Ahora los salarios se han deteriorado mucho y eso es muy complejo. En definitiva, quería cerrar con dos cosas sobre las cuales puso el acento este dirigente sindical de base, que está muy atento a lo que ocurre en un territorio, que además es el territorio, la zona norte del Gran Buenos Aires, que representa, según estadísticas oficiales de la provincia de Buenos Aires, el 13% de la producción industrial de la Argentina está en la zona, no solo en la zona norte, sino específicamente en el Parque Industrial de Pilar, ¿no? Es la participación relativa en el total de la industria, es el parque industrial que es el más grande en el 73, era el más grande de Latinoamérica, es el 13%, que es muchísimo para un solo municipio. Ahí están Matterhorn, Syngenta, Isolant, Bayer, o sea, actividades que no son solo metalúrgicas, alimenticias, farmacéuticas, etcétera. Roche, Gador, Johnson & Johnson, bueno, Procter & Gamble, etcétera, Kellogg's, Cargill, bueno. Allí, en toda esa zona, durante mucho tiempo había una enorme tradición sindical, la sigue habiendo, pero ahora yendo de nuevo a la actividad metalúrgica, lo que están percibiendo son dos cosas. Por un lado, un proceso de, en conversaciones en confianza, trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo trabajadores metalúrgicos, que por seguramente cierto deterioro de la economía durante el último gobierno peronista, etcétera, y por la inflación, votaron a Milei y ahora están totalmente arrepentidos. Pero no lo dicen públicamente, porque entre otras cosas hay como una cuestión vergonzante de... Por eso las encuestas a veces no son tan fiables. Totalmente. Tampoco, Él dice ¿no? que va a haber un mayor, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, un voto opositor más importante del que está registrado, porque a nadie, esta frase textual del dirigente sindical Emiliano Gallo, a nadie le gusta quedar como un tonto. Claro, obvio. Y mucha gente que votó a Milei ya se dio cuenta que no es el camino. Después, te cuesta reconocer que fuiste engañado, que creíste algo que era básicamente increíble. Pero al mismo tiempo, ese desencanto, esa desilusión, ese comprobar perdiendo derechos y calidad de vida en muy poco tiempo que el voto fue errado, convive con una sensación de, bueno, pero si no es esto, ¿qué? No lo voy a votar de nuevo, pero si no es esto, ¿qué? Claro. No están convencidos de que la superación, alguien diría tesis, antítesis, y tiene que haber una síntesis superadora, que la alternativa sea un retorno al pasado, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay toda una discusión al respecto. Y después otra cosa que me decía este dirigente sindical es que recorriendo no solo la zona norte del Gran Buenos Aires, sino también el país, están por un lado los que se arrepienten de haber votado a Milei y que están buscando, bueno, ¿y entonces qué? Sí. Y los que incluso pudiendo comprar menos en el supermercado, con un deterioro muy importante de la calidad de vida, tienen un voto organizado emocionalmente a través del odio, y ese voto no se va a modificar. Eso es una realidad, y está que instaladísima. Él lo sigue constatando y que le impacta como mucha gente vota contra sus propios intereses, pero porque odia al peronismo, o a las versiones recientes del peronismo, etcétera. Así que, en definitiva, yo me voy a quedar con lo más alentador para nosotros, que es que él detecta un proceso por abajo, conversando en situaciones de confianza, donde nadie tiene necesariamente que quedar como un genio, o como el esclarecido, o el que la vio, vos la viste, no la viste, sos un tonto, sos un genio, donde se puede conversar así, sin esas precauciones. Él, entre los trabajadores y sus familias de la UOM, empieza a percibir un corrimiento de votantes de la Libertad Avanza hacia otras posiciones. Y yo creo que con todo eso está también, hacia todo eso y a representar todo eso, la CGT está yendo con la convocatoria del paro del 10 de abril. Bien, Martín Piqué, muchísimas gracias. Bueno, los esperamos a la madrugada, como vayan a laburar. Hoy a la 1 de la mañana, ya va a ser sábado en realidad, vamos a estar con Facundo Cardoso, Rodolfo Montes y Julián Fava. Los vamos a escuchar, gracias. 13:02 minutos, nos vamos a la tanda rapidito. En AM530 pasan muchas cosas.